Cordial saludo, mi nombre es Maribel Zapata Tegüe, soy estudiante de agronomía de la UNAD. Estoy viendo en este momento el curso de microbiología y a continuación voy a hablar acerca de la tarea 3, la cual corresponde a analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Pues debido a que el suelo es un organismo vivo muy grande, el cual alberga diferentes tipos de microorganismos que se relacionan entre sí y con las plantas para que haya un equilibrio y haya vida también en la tierra. Entonces, esta se va a hacer a través de la explicación y dando respuesta a algunas preguntas que el tutor nos recomendó. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Entonces, las rhizobias son un tipo de bacterias que lo que hacen es beneficiar al suelo y a la planta en diferentes procesos. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Pues las rhizobias están presentes en el suelo. Entonces, tenemos el suelo, la rhizobia y está la planta. Entonces, lo primero que ocurre es que la rhizobia y la planta entran como en un proceso de interacción entre ellas, como de reconocimiento. Y cuando se reconocen y son compatibles ambas, entonces la planta lo que hace es que hace una secreción de una sustancia que se llama flavonoides y a su vez esa sustancia entra en relación o a interactuar con la rhizobia. Pues la rhizobia la detecta y hace lo que es una formación de NOD por parte de las bacterias, en ese caso serían de tipo rhizobia. Y ya después de ocurrir esto, la raíz de la planta detecta estas sustancias que han sido liberadas y empieza a formar los pelos radiculares, como se observa aquí en la imagen. Luego de esa formación de los pelitos se forman los nódulos. Los nódulos son estos grumitos que se ven aquí encima de la raíz de la planta y luego viene la intervención de las bacterias rhizobias, que ya estas bacterias, dependiendo del tipo de bacteria o de fijación de nutrientes que vayan a hacer, lo que hace es que ingresa a estos nódulos para fijar los nutrientes en la planta. Entonces, así es como se da el proceso. Y los beneficios que tiene la planta al estar en este proceso son los siguientes. Pues la planta puede fijar nitrógeno, puede absorber nutrientes esenciales para su buen desarrollo y en este proceso también se beneficia mucho el suelo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la simbiosis rhizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiomasa y diga cuál es la importancia de este. Entonces, la relación simbiosis rhizobio-leguminosa es un proceso de interacción nutritivo y genético que sucede entre estos organismos que vemos aquí, que son el simbionte, el endosimbionte y la célula, que acá se representa más o menos gráficamente. Entonces, este vendría siendo el endosimbionte y estas que se ven aquí sería el simbionte, que sería una célula huésped, también interviene allí y lo que hace es que hay un proceso de envolvimiento de esta parte del endosimbionte y hay una ruptura del citoplasma, como es un proceso genético también, entonces hay una ruptura de esta parte de la célula que sería el citoplasma y ahí se forma la simbiomasa. Entonces, este proceso es un proceso que se da exclusivamente entre las plantas que forman nódulos y también depende del tipo de leguminosa, asimismo se da el proceso, o sea, es un proceso de simbiosis entre cada leguminosa que exista o que esté disponible en ese momento. Siguiente pregunta.
¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre la rizobia y las franquias? Entonces, las diferencias serían, bueno, la rizobia ya sabemos que es una célula que vive, una bacteria que se encuentra en el suelo y que es fijadora de nitrógeno, al igual que la franquia. Pero hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, la rizobia habita en el suelo, guardan sustancias de reserva para momentos específicos y solo pueden fijar nitrógeno al estar en simbiosis con otra planta. O sea, la simbiosis es como ese reconocimiento entre la rizobia y la planta. Entonces, si son compatibles, se da a cabo el proceso. Si no es así, pues no se da ese proceso de la rizobia. Las franquias son plantas que contienen, que no son de interés agrícola, son de un tipo de procarionte gram positiva, tienen una forma de filamento, tienen la capacidad de fijar nitrógeno tanto in vitro como in vitro, en vivo, digamos, y tienen un proceso de crecimiento demorado, mientras que la rizobia crece más rápido, esta es un poco más demorada, y pues la rizobia solo hace el proceso de fijación de nitrógeno en un determinado punto, mientras que esta puede hacerlo en diferentes formas. Y la semejanza que hay entre estas dos es que ambas son capaces de fijar nitrógeno a la planta por medio de los nódulos y pues también le brindan protección a la planta, le ayudan a que absorba bien los nutrientes, a protegerla de bacterias o otros microorganismos que no sean benéficos para ella, le ayudan a que mantenga protegida, ya que estos habitan en la raíz de ella y pues por las raíces donde las plantas hacen su proceso de absorción de nutrientes, de fijación de nutrientes, entonces son muy benéficas para ellas. Muchas gracias.